Vamos a empezar con Lorien Jiménez, que ella es investigadora de la UNAM. Vamos a platicar varios temas con ella. También vamos a tener al diputado Luis Alegre, diputado federal de Morena, el cual también encabeza la Comisión de Turismo. Hasta donde tengo entendido, también vamos a platicar varias cosas al respecto. Y obviamente vamos a tener los temas que han ido saliendo alrededor de la semana, la cuestión local, bueno, esto que de repente se publica en un periódico local, donde hay fuertes acusaciones contra la presidenta municipal Mara Lezama. Vamos a tener los aciertos y desaciertos de nuestro señor presidente a lo largo de esta semana, nuestros memes, nuestra zona de adopción, nuestra publicidad para los emprendedores que están tratando de salir de esta crisis provocada, hay que decirlo, por el coronavirus, por esta pandemia, y todo esto y más lo vamos a tener aquí en Zona de Debate, así que si usted nos lo permite, comenzamos. Buenas noches, qué bueno que están con nosotros en Zona de Debate, Periodismo Candente. Les damos la bienvenida una vez más a esta mesa redonda, esta mesa de discusión, esta mesa de análisis. Y les voy a dar la bienvenida una vez más a mi compañera Flor Tapia, Carlos Íñiguez. Muchísimas gracias. Pues el día de hoy tenemos muchísimo material y estamos muy contentos porque tenemos a la doctora Lorien Jiménez. Ella es investigadora de la UNAM con doctorado en la Universidad de Harvard y vamos a hablar acerca de todo este tema que ha venido atormentando a todo el mundo y bueno, en la particularidad de nuestro país, y vamos a tener la participación de la doctora. Doctora, muy buenas noches, ¿nos escucha? Sí, los escucho muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, bendito sea Dios, qué bueno que está con nosotros. Y aprovechamos para felicitarla porque ya nos dijeron que hoy está cumpliendo años. Así es, hoy es mi cumpleaños. Llego al piso. Felicidades. Y pues vamos a iniciar con este tema pues que nos ha golpeado tanto al mundo, doctora. Y la pregunta que obligada sería, en el tema de COVID, haber realizado pruebas desde el inicio de la pandemia, ¿habría cambiado el rumbo de las vidas perdidas aquí en nuestro país? Sí, desde luego, hubiera cambiado muchas cosas. No es solamente las pruebas, desde luego, o sea, las pruebas es una parte de lo que se tuvo que haber hecho. Es decir, es que esto todavía no ha pasado, ¿no? O sea, tenemos 50,000 muertes, pero pues esto no se ha acabado. Esto sigue. Entonces, pues es que todavía hay mucho por hacer, todavía hay muchísimas vidas por salvar. Entonces, sí, si desde el principio se hubiera adoptado una estrategia distinta, pues la situación sería radicalmente diferente. Se tuvo que haber hecho una estrategia real de control epidemiológico. Esto se manejó desde el principio como un problema de mera vigilancia. Entonces, todo el tiempo se ha estado hablando de, bueno, la vigilancia epidemiológica solo comprende tal y cual cosa, ¿no? La vigilancia epidemiológica no considera contar todos los casos, porque para la vigilancia epidemiológica esto es un fenómeno inconmensurable, ¿no? Esto es lo que repite muchas veces el subsecretario de Salud, que esto de alguna forma es un evento inconmensurable. Pues no es inconmensurable por ningún lado por donde se le vea, o sea, todos los países cuentan perfectamente bien a sus enfermos y cuentan perfectamente bien a sus muertos, menos México, ¿no? Nada más nosotros no lo podemos hacer bien. Entonces, es inconmensurable para el subsecretario de Salud quizá, pero no es un evento inconmensurable desde el punto de vista epidemiológico. Entonces, sí, claro, desde el principio esto se quiso manejar como si fuera una influenza, ¿no? Como si se estuviera tratando de un evento como de una influenza estacional un poco complicada. Pues desde ahí empezamos mal.
Esto nunca se tuvo que haber tratado con vigilancia y mitigación. Esto, como todos los países que lo han hecho adecuadamente, se trata con los 4 brazos del control epidemiológico, que incluyen el control de fronteras y del tránsito interno de un país, que incluye la mitigación, desde luego, que incluye la vigilancia epidemiológica y, desde luego, como punto central del control epidemiológico está la contención de la dispersión de los contagios y el buscar cortar las cadenas de transmisión activamente. Esto es lo que nunca se ha hecho en nuestro país. De los 4 brazos de los cuales se debió haber tomado pues medidas, realmente lo único que se ha hecho es vigilar mal, y hay que decirlo, se ha vigilado mal. El modelo Centinela, desde que entramos a la fase 2, pues literalmente se descartó. ¿Cuándo han vuelto a escuchar que se nos reporte la cifra Centinela? Nunca. Desde que se entró a la fase 2, se dijo, ya no cuenta, eso, ahí va a estar jalando en el fondo, eso fue lo que dijo el doctor López-Gatell, en el fondo ahí va a estar funcionando, pero la verdad es que ya no le vamos a hacer mucho caso, ¿no? Bueno, entonces, el modelo Centinela, pues, funciona muy bien para vigilar los brotes de influenza, no los brotes, pues, o sea, los procesos estacionales de los virus invernales, ¿no? Pero no funciona para manejar una pandemia así, y mucho menos porque el modelo Centinela, que está muy bien planteado, está muy bien desarrollado, funciona muy bien para los virus estacionales, que funciona el modelo, tenemos que decirlo, funciona a nivel nacional con muchos puntos de vigilancia, ¿no? Bueno, pues a alguien se le ocurrió la brillante idea, parece que ese alguien fue el doctor López-Gatell, de no utilizar el sistema Centinela completo de vigilancia, sino limitarlo a unos pocos puntos de vigilancia. Pues esto condenó el esfuerzo COVID a estar, o sea, se condenó el esfuerzo de contención de la pandemia a estar basado únicamente en estimaciones burdas de lo que pasaba. Entonces, de los 4 brazos, vigilamos mal, mitigamos pues más o menos. ¿Qué también se puede mitigar cuando son las mismas autoridades las que desestiman las medidas básicas de mitigación como el uso de cubrebocas, verdad? Entonces, pues ¿qué tanto podemos mitigar cuando desde la autoridad se están desestimando las medidas de mitigación? Entonces, pues mitigamos mal. No hacemos contención, nada de contención. Se hacen pruebas única y exclusivamente a los casos más graves, no se hace una búsqueda activa de casos, no se hace rastreo de contactos y no se tiene ningún programa de aislamiento selectivo controlado de los casos positivos. Entonces, pues no se hace contención. Y desde luego, desde el principio, si ustedes se remontan a los videos, ¿no?, de por ahí de febrero o marzo, cuando se le cuestionaba al subsecretario, ¿no? Oye, ¿y no será bueno que pues tengamos algún control de las fronteras, ¿no? O sea, de quién entra al país y de dónde vienen y que se tenga algún tipo de control. Dijo, no, remóntense esos videos, yo los tengo todos aquí en mi cabeza porque no me perdí una sola conferencia de prensa desde el mes de febrero, ¿no? Entonces, y dijo, no existe, no existe evidencia científica que el control de las fronteras pueda tener un control sobre la dispersión del virus. Bueno, eso es mentira. En este contexto, en base a esto que nos está diciendo, entonces, de acuerdo a los números oficiales que estamos teniendo en México, en este momento, que ya estamos en tercer lugar en el caso de mortalidad a nivel internacional, y los números que deberían de ser, esto nos dejarían ¿qué tanta diferencia hay de los números reales, de acuerdo a usted, un cálculo que pudiera hacer usted, a lo que estamos reportando en México? Parece que el audio se está cortando, sí. Lo escucho pero muy entrecortado. Me está pidiendo que le dé una estimación de qué, perdón. De acuerdo a los números que ha dado el señor Gatell, de acuerdo a esto que usted nos está diciendo, que se ha utilizado un sistema de control, de seguimiento que a medias, que no debería de ser utilizado. Los números en este momento nos muestran, los números oficiales, entre comillas, muestran que estamos en un tercer lugar en este momento en mortalidades a nivel internacional. Y sí, todos correcto. Estamos ciertos de que estos números no son correctos, que estos números están erróneos. De acuerdo a esta estimación,
estaríamos posibilidad de estar en el primer lugar, de acuerdo a esta mal conteo que se ha venido llevando. Bueno, no es necesario especular, o sea, no es necesario especular ni que yo haga ninguna estimación sacada de la manga, o sea, esas cifras existen. A ver, el doctor López-Gatell hace aproximadamente unas 3 o 4 semanas admitió que para tener una estimación más cercana a la realidad de cuánta gente se ha muerto de COVID en nuestro país, las cifras que él reporta deben ser multiplicadas por 3. Esto lo dijo él mismo. O sea, él lo dijo en una conferencia de prensa y está puesto ahí en papel y en video para la entrevista que dio para el Washington Post, en donde eso se publicó. Entonces, bueno, si el subsecretario dice que son 3 veces más, si hoy tenemos, el día de hoy, ¿sí? Este es un triste cumpleaños para mí, ¿no? Porque es mi cumpleaños, pero no veo que se tenga mucho que festejar, ¿verdad? Hoy llegamos a los 50,000 muertos en México. Para ser precisos, porque pues no hay que redondear cifras, porque no estamos hablando de los cachitos de la lotería o de alguna tontería, estamos hablando de vidas. Entonces, no son 50,000 y feria, son 50,517, porque todos y cada uno cuentan. Entonces son 50,517, si eso lo multiplicamos por 3, estamos hablando de 151,551 muertos. Entonces, bueno, eso es lo que dice López-Gatell. Quienes han estudiado las actas de defunción en la Ciudad de México calculan que las cifras, por lo menos de la Ciudad de México, están subestimadas por un factor aproximado de 4.2. Entonces, bueno, tendríamos que multiplicar no por 3, como dice López-Gatell, sino por 4.2, por lo menos en la Ciudad de México. Y otras estimaciones, vamos a poner, no sé, el Instituto de Investigaciones Geológicas y Atmosféricas aquí de México está dando una estimación el día de hoy de 11,310,054 casos, ¿ok? Esa es una estimación de casos. Y más o menos por ahí andan todas las estimaciones de otras proyecciones. Entonces, pues sí, no se necesita especular, o sea, los números ahí están. Es decir, que nuestras muertes reales, pues deben andar más o menos por los 150,000, si tomamos la cifra baja, que es la que dio López-Gatell, ¿no? Y los casos deben andar rondando por ahí entre dependiendo de la proyección que uno vea, deben andar los casos rondando entre los 9 y los 11 millones de infectados. Esas son nuestras cifras reales. Doctora, las pruebas rápidas son diagnósticas para casos activos y existen criterios muy específicos en el tema del muestreo. ¿Habría sido adecuado hacer las PCRs de manera masiva desde el comienzo e internar a los pacientes que presentaran una sintomatología desde el comienzo de la pandemia? Bueno, a ver, en su pregunta hay unas imprecisiones que vale la pena puntualizar. Ajá, sí, claro. A ver, las pruebas de PCR no son pruebas rápidas. Las pruebas rápidas son una cosa, las de PCR son otras. Separemos esto para empezar. Sí. Las pruebas de PCR lo que buscan es la detección del virus, o sea, van tras el material genético del virus. Esto quiere decir que las pruebas de PCR detectan a una persona que está infectada por el virus, ¿ok? Infectada por el virus. Buscan al virus, ¿ok? Estas se hacen no con sangre, sino con hisopos que pueden ser nasofaringios o bucofaringios, orofaringios. Generalmente se toma una muestra de las dos narinas, de manera nasofaringea, se toma de los dos lados, o se puede tomar bucofaringio. Ok, entonces con un hisopo, es un hisopo. Esas son las pruebas de PCR y entonces el resultado de una PCR ¿está una persona en el momento que se le tomó la prueba infectada por el virus, sí o no? Eso es lo que dice la prueba de PCR. Si la persona en el momento de la toma de muestra era portadora del virus, o sea, estaba infectada por el virus. Ahora, lo que usted dice de pruebas rápidas, a ver, esas son pruebas, la familia de esas pruebas se llaman serológicas, son pruebas serológicas. Estas son pruebas que hay que tomar una muestra de sangre. Generalmente no es una muestra de sangre periférica, como tomar sangre aquí, ¿no? Sino más bien como un piquete en el dedo, como hacen los diabéticos, ¿no? Para tomarse una gotita de sangre y se pone, ok. Dependiendo del tipo de prueba, pero las serológicas hay, las que no son rápidas, esas se hacen por medio de una técnica que se conoce como la prueba de ELISA. Lo que eso hace es detectar, o sea, independientemente si no es rápida, si se hace con una prueba de ELISA, o si sí es rápida, estos son unos aditamentos parecidos, unas tiras que son parecidas como a las pruebas de embarazo, ¿no?
en donde ahí se pone una gotita de sangre y si hace una tirita reactiva, si cambia de color, pues ya sabe uno que si es positiva o no es negativo, ¿no? Esas son las rápidas. Las rápidas y las de ELISA todas son pruebas serológicas. Las serológicas no detectan a una persona infectada, no detectan al virus, detectan la reacción inmunológica que una persona tiene contra el virus. No sé si me explique. Sí, cuando una persona se contra el virus, entonces se produce una respuesta inmunológica. La primera parte de la respuesta inmunológica está basada en unos anticuerpos o inmunoglobulinas que se conocen como IgG, es decir, que son inmunoglobulinas del tipo IgG. O sea, nos manifiestan una infección activa, ¿no, doctora? Perdóname, IgM, déjeme corregirme, autocorregirme. Sí. IgM son las que se producen durante la infección. Y después, cuando la infección avanza y en el post-infección, se producen un tipo de anticuerpos que son los que se supone que proporcionan inmunidad a mediano y largo plazo, que son el tipo de inmunoglobulinas IgG. Entonces, las que primero se producen son IgM y después son IgG. Pero esto es lo que las pruebas serológicas detectan, la respuesta inmunológica de la persona. Ahora sí, su pregunta, perdón. Doctora, si las pruebas rápidas se hubieran hecho a tiempo, ¿habría habido una diferencia? No, las pruebas rápidas no funcionan para diagnosticar COVID adecuadamente. Sabemos muy poco sobre la respuesta inmunológica que las personas levantamos contra COVID. Es decir, se tienen datos y cada vez aprendemos más, pero se tienen datos muy contradictorios en términos de qué tan buena es la respuesta inmunológica que una persona levanta contra COVID, que genera contra COVID, si esta respuesta es suficientemente enérgica para ser protectora y si esta protección dura cuánto tiempo. Hay estudios que sugieren que una persona pierde los anticuerpos de tipo IgM e IgG después de 45 a 60 días de la infección. Quiere decir que queda otra vez desprovisto de inmunidad un ser humano. Entonces, las pruebas inmunológicas tienen muchísimos problemas para basar los diagnósticos de COVID en ellas, porque hay personas que empiezan a producir, es decir, al estar en contacto con el virus, empiezan a producir anticuerpos casi inmediatamente del contacto, otros que tardan varios días en empezar a tener una respuesta, unos que empiezan a producir IgG muy pronto, otros que lo producen muy tarde, unos que lo pierden rápido, unos que lo pierden menos rápido. Entonces, las pruebas serológicas son muy imprecisas en este momento, muy imprecisas. Soñamos al principio que se podía tener una prueba rápida, que fuera precisa. Esto lo estuvimos soñando desde los meses de febrero y marzo. Se generaron y existen muchas pruebas rápidas en el mercado, pero ninguna de ellas. Doctora, en ese sentido, por ejemplo, se hablaba, por ejemplo, de Corea del Sur, que habían iniciado pruebas masivas, rápidas, masivas, y que señalaba que gran parte de el éxito que habían tenido era precisamente a eso y que se habían dado seguimiento a estas pruebas. No es real. Es que creo que no me estoy dando a entender. A ver, no lo están haciendo con pruebas rápidas, lo están haciendo con pruebas de PCR. Todos los países que están haciendo pruebas adecuadas para su población basan las pruebas en pruebas de PCR, no en pruebas serológicas. Es decir, las pruebas serológicas se estuvieron haciendo un rato, se dieron cuenta que las pruebas serológicas no estaban dando buen resultado, y todos los países que hacen pruebas, ese número de pruebas que se reportan, esas que hace Estados Unidos, que ya va por los millones y millones de pruebas, esas son pruebas por PCR, no son pruebas rápidas. Entonces, Corea del Sur no hace pruebas rápidas, desde luego, hace muchas pruebas por PCR. Las pruebas ahorita rápidas nada más se están manejando a nivel investigación, pero no a nivel diagnóstico. Correcto, doctora. A todo esto, volviendo con el tema del señor Gatell, ¿tú tienes una pregunta acerca de eso? Sí, yo quería saber si con este afán de defender al actual presidente y a López Gatell, en cuanto a las muertes y su actuar tardío, que han generado, no sé si alegando, no sé cómo planteárselo, sin importancia. Se dice que si el 70% nos vamos a infectar, ¿cómo
perdón, me estoy haciendo yo mismo. Sí, básicamente, perdón. Lo que se ha mencionado, lo que han mencionado mucho, incluso en las redes, es que dicen, bueno, es que si al final de cuentas más del 70% de la población nos vamos a infectar, no tendría sentido haber realizado esta serie de protocolos de prevención. ¿Eso es correcto? ¿Quién dice eso? O sea, ¿quién alguna vez ha dicho eso? Quien haya dicho eso es un ignorante que no tiene idea de lo que está hablando. Bueno, de hecho, el secretario Gatell ha dicho esto, ¿eh? El secretario Gatell ha dicho que de que nos íbamos a infectar toda la población y que esto iba a seguir al respecto. Lo dijo en su momento. Bueno. En base a eso, y creo que voy a donar un poquito a Carlos con esto de la pregunta. Pero sentimos que se ha politizado el seguimiento que se ha dado a esta cuestión del COVID, a grado tal que, bueno, ya salieron hace poco varios gobernadores pidiendo la institución del señor López Gatell porque sus números no son fiables. El seguimiento que se ha dado no es fiable. Los métodos como decía, de contención tampoco. Ha habido un pleito desde un principio de que el uso de cubrebocas sí, el uso de cubrebocas no. Y final de cuentas, ahorita todavía no se ponen de acuerdo porque el presidente no lo utiliza, el señor Gatell dice que... Y tenemos semáforos distintos en la República. Exactamente, entonces estas demandas, estas acciones, estas solicitudes de varios gobernadores de que se tiene que remover al subsecretario de Salud porque no está haciendo su chamba, ¿están totalmente justificadas o no? Bueno, voy a eso en un segundo, pero yo no creo que esté muy bien que dejemos al aire algo tan trascendente como lo que se acaba de decir. Claro. A ver, ahorita le contesto su pregunta, pero nada más si quiero puntualizar en esto. Esta situación de que todos nos vamos a infectar y mejor ya nos infectemos de una vez y que pues finalmente el 70% de la población va a acabar infectada y no sé qué, pues yo ya declaré qué es lo que pienso de alguien que dice eso. Si eso fue el subsecretario o quien haya sido, pues quien diga eso es un ignorante y un irresponsable. Quien lo diga, quien sea que lo haya dicho, ¿ok? ¿Por qué? O sea, porque dejar infectar el 70% de 129 millones de personas implicaría dejar morir a más de 3.5 millones de personas. Entonces, pues cuidadito con esos números, ¿no? Cuando se hablaba de eso, se estaba hablando de que se pretendía que las personas adquirieran inmunidad comunitaria. Un término, o sea, mal empleado. Cuando se habla de inmunidad comunitaria de rebaño, este término se refiere siempre a la vacunación. Nunca se refiere a dejar intencionalmente a la gente infectar, ¿ok? Se refiere a la vacunación. Adquiriremos inmunidad de rebaño, tendremos los países, las comunidades tendrán inmunidad de rebaño o comunitaria cuando venga una vacuna, no antes. Es decir, para tener inmunidad contra COVID, y esto, de hecho, la inmunidad de rebaño contra COVID por infección natural no existe. El concepto no existe. No sé si no me escucharon decir hace un momento que dije, las personas pierden inmunidad después de 45 o 60 días. Entonces, ¿de qué inmunidad estamos hablando? Si no existe inmunidad, no existe inmunidad. Pero sí existe mucha muerte, ¿no? Entonces, dejar infectar el 70% de 129 millones, yo escribí un artículo que lo intitulé El fiasco del siglo. Ahí tengo todos estos números desglosados de qué implicaría dejar infectar al 70% de la población mexicana. Y bueno, no tengo todos los números aquí en mi cabeza, ¿verdad? Pero sí tengo el número final, y el número final es 3.5 millones de muertos. Entonces, pues eso es una tarugada, ¿no? O sea, no hay otra manera de decirlo. Perdón si hay niños en el auditorio y digo una palabra disonante, pero eso sí es que se tiene que quedar muy claro. No es que toda la gente se debe infectar, es que debemos todos estar enfocados en modalidad supervivencia. ¿Y saben cómo se sobrevive de COVID? De aquí a que venga una vacuna, de aquí a que venga una cura, se sobrevive de COVID tratando de impedir y de prevenir los contagios. Así sobrevivimos, tratando de impedir los contagios. Y aquellos que no se hayan podido impedir, ¿cómo se sobrevive de COVID? Tratándolos de forma temprana. Hay solo dos maneras de sobrevivir. No se contagien, y si se contagian, atiéndanse de forma temprana. Esa es la única manera de hacerlo. Entonces, bueno, eso vamos por ahí. Ahora sí, si gusta, la segunda parte de su pregunta era, ¿quiere que le dé mi opinión sobre el semáforo o sobre qué exactamente es sobre el semáforo epidemiológico? A la falta de coordinación que ha habido ya en un caso desesperado por parte de algunos gobernadores
de no poder confiar en las cifras que está dando el secretario Gatell, y que finalmente algunos estados han tomado el semáforo propio. La cuestión que pues sí, y hacen bien los gobernadores. Perdón, bueno, se ha utilizado esta cuestión de la información que está dando el secretario López-Gatell y han querido trasladar esta responsabilidad precisamente a los gobernadores, en que sí los amenazan de que si algo pasa, bueno, pues es su decisión, pero a final de cuentas no hay una voz cantante y que dé la realidad de lo que está pasando en México. Bueno, sí. A ver, yo creo que los gobernadores hacen bien si ponen en tela de juicio lo que está viniendo de las autoridades federales con respecto a la pandemia, porque es que francamente no han dado una, ¿no? O sea, no cerraron fronteras, no controlaron la migración, no hicieron medidas de contención a tiempo, nos encerraron a todos, hicieron la Jornada Nacional de Sana Distancia, su famosa Jornada Nacional de Sana Distancia, en donde cerraron todos los negocios no esenciales, todos los comercios no esenciales, cerramos las escuelas, nos encerramos en nuestra casa, hicimos todo esto, ¿y para qué? ¿Para qué, yo pregunto? Es decir, esas medidas extremas epidemiológicas vienen a un costo altísimo, altísimo, y ese costo es un costo económico y social altísimo, y se hacen única y exclusivamente con el propósito de darle tiempo a la autoridad para entrar con las medidas de contención. Ahora, nuestras autoridades, pues sí, hicimos la Jornada Nacional de Sana Distancia, la economía, nada más, ustedes tienen ahí muy bien la estadística, son cosas que reportan seguido, ¿no? Cuántas MIPYMES han quebrado, cuánto desempleo adicional hay, cuánto exceso de pobreza vamos a tener, cuánta es la caída de nuestro Producto Interno Bruto que se estima para este año, ya no hablemos del trimestre, ¿verdad? Bueno, pues las pérdidas económicas han sido brutales, sociales ni se diga, está el alcoholismo, la depresión, la ansiedad, todo al alza, ¿no? Los intentos de suicidio, toda una serie de cosas, ¿no? Por problemas sociales, problemas económicos. Ahora, hubiera valido la pena si en ese momento, mientras nos encerrábamos, bueno, el sacrificio económico, el sacrificio social, ok, en pro de la vida, en pro de salvar vidas. Sí, si el gobierno hubiera entrado a hacer las medidas de contención que debería hacer, para que una vez que entonces ya se contuvieran, se localizaran, focalizaran los contagios, se controlara la dispersión de los contagios, entonces sí, nos podrán decir, bueno, ahora estos giros ya pueden empezar a abrir, y cuando vaya todavía mejor, ahora estos otros pueden empezar a abrir, pero empezar a abrir de manera segura, con estadística firme, con la evidencia científica por delante, ¿sí? No empezar a abrir con un semáforo que está basado en variables que no nos dicen absolutamente nada. Es decir, la variable, tenemos muchas camas en el hospital. Bueno, pues sí, qué bueno que tengamos muchas camas en el hospital. ¿Qué quieren decir con eso? Quiere decir, inféctense todos y no se preocupen porque pues si se ponen muy malos aquí los vamos a atender. ¿De qué los van a atender si es una enfermedad incurable? Si entienden que la estadística en México es esta. Vamos a hablar intrahospitalariamente, el 88% de las personas que ingresan al hospital, que mueren en el hospital en México, mueren fuera de la terapia intensiva, mueren en camas de hospital normal. Y a nivel nacional, cerca del 40% de las personas que se internan por COVID mueren. A ver, escuchemos ese número, 40% de los que se internan por COVID se mueren. Entonces, bueno, en nuestro país es evidente que ofrecer una cama no es lo mismo que ofrecer vida, porque si casi 1 de cada 2 se está muriendo, pues entonces, a ver, necesitamos un indicador que sí nos ofrezca vida y no nada más una salida política para decir, no, mi estrategia ha sido muy exitosa, porque aquí hay muchas camas. Yo dije que la meta era tener camas, pero perdónenme, la meta es salvar vidas. La meta es que no se muera la gente. Porque al final de esta historia, y cuando esta historia se termine de contar, hay un solo indicador del éxito y del fracaso. Hay uno solo, y que diga en misa. ¿Y ese sabe cuál es? El número de muertos. ¿Cuál es? El número de muertos, exactamente. O sea, imagínense, vamos a sumar 500,000 muertos, pero con muchas camas. ¿Creen que alguien va a estimar que eso fue exitoso?
Qué bueno que tengamos muchas camas que mueran 100,000 personas, pues no, ¿verdad? Una pregunta, desde el punto de vista de usted, del conocimiento técnico, que yo pienso igual que usted, ¿cuál cree que son las políticas que tenía que tomar el gobierno federal en este momento precisamente para evitar que suba el índice de mortalidad en el país? Ahorita, sí. Ahorita lo que tienen que hacer es instituir ya. Lo debieron haber hecho en febrero, en marzo, en abril, en mayo. No lo hicieron. Cada vez es más complicado, pero todavía hay muchísimas vidas que salvar. Se necesita ampliar la capacidad de pruebas del país. La capacidad de pruebas diagnósticas, no estoy hablando de pruebas rápidas, estoy hablando de pruebas de PCR. Se necesita ampliar la capacidad a nivel nacional para hacer un mayor número de pruebas diagnósticas a la población. 1. 2. Se necesita tener un programa suficiente y bien orquestado de rastreo de contactos. 3. Se necesita instituir un programa controlado de aislamiento y seguimiento de casos. Eso. Y después, eso es lo que se tiene que hacer. Todo esto se resume en una palabra. Necesitan instituir una estrategia de contención. Mientras no venga la contención, no van a disminuir los contagios. Esto no va a desaparecer solo. En este momento, si usted calificaría el actuar del gobierno con respecto a lo que está sucediendo en la vida real, ¿qué calificación le pondría? Híjole. Bueno, o sea, políticamente no puedo... No, estamos hablando científicamente. De la pandemia, se refiere a la pandemia. Sí, claro. Sobre la pandemia, sí. Exclusivamente sobre la pandemia, ¿qué calificación le daría? Pues la más reprobatoria posible. Estamos en el lugar número 3 a nivel mundial de muertes, con nuestras muertes subestimadas en una tercera parte, ¿ok? Entonces, aquí el único indicador que cuenta es el número de muertos. Tenemos 50,000 oficiales, 150,000 extraoficiales. Eso quiere decir que estamos en el 1, 2, 3 de las 3 peores estrategias de los 215 países que reportan cifras de COVID internacionalmente. Así que, ¿cuál es nuestra calificación? La reprobatoria peor de todas. Estamos en el 1, 2, 3 de los peores. Doctora, hemos tenido una serie de denuncias aquí en Quintana Roo por parte del Colegio Médico con respecto a la falta de insumos que no han llegado hasta el día de hoy. Por ejemplo, en la clínica del ISSSTE, aquí en Cancún, Chetumal envía los insumos y resulta que el director anterior se lleva ese equipo. Entonces, es una problemática que han venido enfrentando constantemente los hospitales. Y aunado a esto, me comentaba un cirujano hace un momento que incluso están teniendo el síndrome de burnout, ¿no? De que están quemados. Así es. Y entonces ahorita se está exigiendo incluso que a los médicos que tienen problemas que son básicamente pacientes de riesgo vuelvan a trabajar. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, lo más vergonzoso que ha pasado de todo esto, muchas cosas han sido vergonzosas y cuando me piden una calificación digo la más baja de todas. Incluyo esto, desde luego. En la calificación se incluye esto. De las cosas más vergonzosas e imperdonables que han ocurrido durante esta pandemia es el descuido al personal de salud, el descuido por parte de las autoridades a nuestro personal de salud. Se ha pedido tanto de ellos, se les ha exigido tanto sacrificio durante tanto tiempo. El personal de salud está desgastado, el personal de salud está cansado y está desesperanzado, y con justa razón. Es decir, imagínense nada más que ellos están poniendo su vida en la línea y la de sus familias con el riesgo de infectarse, de morirse. Somos de los países que tiene el número más elevado de infectados por parte del personal de salud. Y somos el país que tiene el índice más grande de mortalidad dentro del personal de salud, ¿ok? De la letalidad del personal de salud. Esto es una vergüenza, no hay otra manera de decirlo, ¿sí? Y es una vergüenza imperdonable. Es decir, ¿qué pretenden las autoridades? ¿Cómo pueden luchar una guerra sin ejército? Es decir,
Si no cuidan a los soldados, ¿quién va a luchar la guerra? ¿Quién va a pelear? Entonces, se ha tratado mal al personal de salud desde esta situación que al inicio de la pandemia, en donde se agredía a las enfermeras en la calle, se les aventaba agua, se les decía de groserías, físicamente se les agredían. ¿Qué cosa? Esto debe decir algo muy malo de lo que somos como sociedad. ¿Cómo puede ser posible que eso haya ocurrido? Pero ahora, eso no es el fin. Ahora el personal sigue lidiando no solo con falta de insumos para atender a los pacientes, ¿no? Lidian con la falta de insumos para protegerse, equipo de protección personal, de ahí que hay tantísimos infectados. Hay muchos infectados en el sector salud por dos razones principales, porque les falta equipo de protección personal y porque no tienen la disponibilidad suficiente para hacerse pruebas diagnósticas gratuitas. Y si hay un sector que debería tener pruebas diagnósticas gratuitas a petición, si se las quieren hacer cada tercer día, una vez a la semana o cuando se les pegue la gana, es el personal de salud, porque sus vidas están en riesgo todos los días y ellos están poniendo la vida de sus familias en riesgo también. Entonces tienen el derecho a tener esto, no como un favor, es decir, como una obligación del gobierno de dárselas. No se les en otros países, por ejemplo, armaron, por ejemplo, transportes organizados que son única y exclusivamente para los médicos. ¿Qué hubiera costado cuando la población estaba agrediendo a cualquier médico que andaba de bata en la calle o cualquier enfermera que andaba con su uniforme en la calle? ¿Qué hubiera costado? O sea, decir, vamos a tener una ruta que va aquí en tales lugares y ese camión es exclusivo para las enfermeras, exclusivo para el personal de salud. Lo han hecho en muchos países. Les han puesto, por ejemplo, si los médicos están rotando ahorita en un hospital COVID, les han puesto, por ejemplo, residencias en donde ellos pueden estar alejados de sus familias porque tienen pánico de ir a casa a infectar a su gente. Aquí, nada. O sea, cuando estuvieron los médicos cubanos, sí parece que los pusieron en un hotel y qué sé yo, ¿no? Pero en general se ha tratado verdaderamente deplorablemente al personal de salud. Y yo nada más pregunto esto, si no están haciendo, ellos están desgastados. Yo estuve en algunas juntas hace unos días que verdaderamente pues es algo que le parte a uno el corazón. No hay otra forma de decirlo, o sea, es un sentimiento de profunda tristeza escuchar que hay un número muy grande de personas de personal hospitalario, de gente del personal hospitalario que han en últimas fechas intentado suicidarse, por ejemplo. Y esto de verdad, o sea, yo no sé cómo puede dormir la gente que ha permitido que esto ocurra en nuestro país. Doctora, y perdón que me enoje, pero claro, coraje. Le hago una pregunta. De acuerdo a todo esto que ha planteado con nosotros el día de hoy, de no modificar México este manejo de esta pandemia, ¿cuál sería el panorama que tendría que enfrentar México? ¿Cuál es el panorama que usted vislumbra si no se toman las acciones que usted misma ha sugerido al respecto? Bueno, pues el panorama que sigue es que estamos a 2 meses de entrar en la temporada de influenza, ¿verdad? En la temporada de los virus estacionales. En algunas ciudades de la costa y todo eso, también viene la temporada de dengue, de chikungunya, de todo lo demás, ¿no? De Zika y qué sé yo. Pues miren, teniendo el COVID al alza y la curva todavía en crecimiento y esto todavía hacia arriba, esto se va a cruzar con la temporada de los virus estacionales respiratorios, ¿no? Pues sí, el panorama es muy sombrío, esa es la verdad, o sea, y no es que uno sea alarmista, es que debemos estar alarmados porque el problema es serio y es grave y es real. Entonces, sí, pues como les decía, o sea, unas de estas que hay ahorita para el mes de noviembre, dicen sin considerar lo que va a pasar cuando venga la influenza, sin considerar que las cifras están subestimadas, las mejores proyecciones que tenemos ahorita hablan de que estaremos entre 120 y 150 mil defunciones para el 1 de noviembre, en cifras oficiales. O sea, esos números hay que multiplicarlos por 3, ¿no? O sea, para tener el número real. Nada más hagan cuentas. Y esto es sin contar, imagínense que viene la influenza
siempre es un reto, es un reto para los hospitales cuando llega la temporada de influenza, y mueren entre 16,000 y 20,000 personas cada año de esto, ¿no? En nuestro país, que es grave, muy grave, ¿no? Pero imagínense ahora los hospitales con la carga COVID, más la carga de la influenza y los demás virus, más, oigan, ¿cuánto tiempo creen que pueden postergar todas las cirugías que se han postergado, las diálisis, los tratamientos de cáncer, las cirugías que se han tenido que postergar durante? Es que no se pueden postergar por siempre, porque esas gente... Sí, y esas personas son los muertos colaterales del COVID. Es decir, pues sí, si no se le da diálisis a una persona porque no se puede, porque ahorita hay COVID, pues esa persona se va a morir, no de COVID, pero sí por el COVID, ¿verdad? Entonces, pues sí, el panorama no pinta bien. Tiene que rectificar el gobierno federal la estrategia. Tiene que venir. Perdón, doctora, como última pregunta, la dividí en dos partes. La primera, ¿qué 3 consejos le da usted al ciudadano para que se cuide, para que no llegue a la parte del contagio? Y la otra es, circula muchísimo en redes esto del dióxido de cloro, que para mí puede ser un gran riesgo porque la gente ya lo ve como ya está la solución, y ya no necesito cuidarme, ya no necesito hacer nada. ¿Me podría dar opinión sobre las dos preguntas? Sí, desde luego. Lo que la gente puede hacer, esto es muy importante, la gente sí puede hacer mucho. Cuídense lo mejor que puedan, cuídense lo mejor que puedan. Esta actitud fatalista de que como ya todos nos vamos a infectar, pues infectémonos de una vez, eso llevaría a demasiada gente a morir. No, si nos hemos de infectar siendo responsables, pues ya ni modo, ¿no? Vemos qué otra cosa hacemos. Pero realmente, cuídense de infectarse. ¿Qué deben hacer? Cubrebocas siempre que salgan de casa, esta es la mejor medida de prevención, tanto de infectar como de infectarse. Entonces, cubrebocas, nariz y boca, tapando nariz y boca, siempre que salgan de casa, no importa en dónde estén. Ahora, evitar espacios cerrados, particularmente si tienen poca ventilación, estar muy atentos del lavado de manos. Lavarse las manos muy seguido, tan seguido como puedan, siempre que toquen algo, acuérdense que ahí puede estar contaminado, con agua y jabón siempre que se pueda, cuando no, carguen con un gel de estos de alcohol en concentración, mientras sea 65-70% en adelante, es suficiente, y háganlo tan seguido como puedan, guarden distancia y eviten aglomeraciones. Esto es lo que la gente puede hacer. Ahora, un adicional, eso es para evitar el contagio, y un adicional, todas las familias mexicanas en cada hogar mexicano deben armarse con un oxímetro y un termómetro. Esto, antes había nada más el termómetro en la mesita de noche, ¿no? Todas las familias tienen su termómetro por ahí en algún lugar, ¿no? Pues ahora agréguenle a ese termómetro un oxímetro de pulso, es un aparatito como hagan de cuenta, es un aparatito pequeñito, ¿sí? Que se toma aquí y que nos da una lectura en un dedo, así, con uno por hogar, uno por familia. Aquí nos van a dar la lectura de porcentaje de oxígeno, o sea, de oximetría y de pulso, o sea, frecuencia cardíaca. Esos datos son muy importantes. Esa es una forma de autovigílense. Si la gente puede, no es que uno se vuelva paranoico, es simple y sencillamente que uno debe volverse cuidadoso. Como no hay pruebas amplias en nuestro país de forma gratuita, mucha gente está en contacto o tiene un familiar enfermo, pero no se puede hacer la prueba, no está seguro si tiene COVID o no. Entonces, una forma de solucionar esto, lleven una libreta ahí un renglón o una sección de la libreta para cada miembro de la familia. Una vez al día, más o menos a la misma hora, tómese su oximetría. Ahí, anote oximetría, temperatura y su pulso. Le lleva no más de 1 minuto y medio hacerlo. Y eso puede salvar vidas. Porque si llega a tener disminución en la oximetría, en el momento que empieza a disminuir, si ahí se interviene médicamente, de verdad se salvan muchísimas vidas y se evita la hospitalización. ¿Cuál es el rango normal, doctora? Sí, el rango normal a nivel de ERMAR y con buen estado de salud general se considera de 98% para arriba, o sea, de 98 a 100. En la Ciudad de México y dependiendo de la altitud y una serie de cosas, vamos a poner el rango de 92 a 100, se considera como un rango normal, ¿no? Así. Ahora,
En 91-90 tampoco es para que alguien entre en pánico y entre así en delirio de que ya se está muriendo, no. Cada persona tiene como su oximetría estándar y unos ya su oximetría siempre está como 99, 90, y hay quien su normal, es decir, su normal personal es, vamos a decir, 91. Y bueno, pues no tiene nada de malo, porque ha vivido, ya fumó muchos años de su vida y vivió siempre en la Ciudad de México con la contaminación y qué sé yo. Bueno, pero está bien, ok. Aquí lo importante es ver si cambia con los días, es decir, si empieza a disminuir. Y eso sí, cualquier medición por debajo de 90% no es normal. Entonces sí hay que buscar alguna atención temprana, si las mediciones van por debajo del 90%. Y entonces, seguir eso nada más, llevar ese registro. La gran mayoría de las personas nunca van a tener un problema. Y pues ahí van a tener su libretita, no pasa nada, ¿no? O sea, pero aquella persona que sí llega a tener un problema, esa libretita le puede salvar la vida. Porque se puede saber exactamente cuándo fue el momento en el que empezó a tener un daño pulmonar. En el que ya empezó. ¿Del dióxido de plata qué nos dice? De cloro, perdón. No, bueno, no. Mucha gente lo está preguntando, es una desgracia esto. Mire, todas las cosas como las nanopartículas cítricas y el dióxido de cloro y todas estas cosas, bueno, estos no son medicamentos alópatas, esto no es una cuestión científica. La gente quiere autoprescribirse un medicamento milagroso que lo salve de cualquier mal. Eso no existe. Sí, le voy a dar mi opinión puntual. El dióxido de cloro no sirve para prevenir. Lo voy a decir una sola vez con claridad. Nunca quiero opinar sobre estos temas porque es como tratar de discutir con un terraplanista, ¿no? Siempre va a decir que la Tierra es plana, pero yo soy científica. Y entonces no hay que darle tiempo a los terraplanistas, hay que mandarlos a volar con su argüende, ¿no? O sea, porque un científico no se puede poner a discutir con una persona así. Pero sí, en esta ocasión sí voy a decir algo y lo quiero decir con claridad. El dióxido de cloro, ¿sí? No previene COVID, no cura COVID, no trata COVID, y sí puede ser muy tóxico, y tener grandes repercusiones en el organismo. Entonces, si quieren mi voz, y aquellos fanáticos del dióxido de cloro, ni me escriban, ni me tuiteen, ni nada, no voy a discutir con ustedes. Yo les estoy hablando desde la ciencia. El dióxido de cloro no sirve, punto, ¿ok? Y sí puede ser muy peligroso. Entonces, no se autoprescriban tonterías. Lo mismo con las nanopartículas cítricas, ¿no? ¿Quién fue? La secretaria de Gobernación, ¿no? Con sus No, tampoco, esas no sirven para nada, es pura charlatanería, así se le llama eso, charlatanería. Y no se automediquen, por el amor de Dios, con cualquier cantidad de tonterías que andan circulando por las redes sociales y el internet y no sé qué. Miren, mejor lo que pueden es mejor, lleven una dieta sana, tómense un suplemento vitamínico que tenga vitaminas que sí sirvan para fortalecer el sistema inmune, como que un multivitamínico que tenga vitamina A, vitamina C, vitamina D y zinc. Esta combinación es muy buena. A, C, D, zinc. Eso está muy bien. Tome una dieta muy sana, alto contenido proteico, muchas verduras, muchas frutas. Eso está muy bien. Y no le caso a Gatel, doctora. Pues no es que no te le haga es que, híjole. Ojalá que le pudiéramos hacer caso, es que la tragedia es eso. Ojalá que hablara con la verdad y le pudiéramos hacer caso. Todos quisiéramos que estuviera liderando y que dijéramos, sí, lo que dice es autoridad, eso es lo que vamos a hacer, porque nos habla con la verdad, porque viene, o sea, ¿qué más quisiéramos que eso, no? Yo no tengo nada en contra del doctor López-Gatell, yo solamente tengo algo en contra del manejo que lleva de la pandemia, ¿no? Tengo algo en contra de tener que festejar mi cumpleaños, ¿sí? Con un papelito aquí que me dice que hoy han muerto 50,517 mexicanos. De eso tengo algo en contra, fíjese. Pero hoy estuvo en zona de debate. No cualquiera, déjeme decir. Doctora Lorien Jiménez,
se queda mucho en el tintero. Es un placer estar con ustedes, es un placer platicar con usted y es un éxtasis el poder que nos aclare todas estas dudas que nos hace llegar nuestro auditorio. Muchísimas gracias. Ojalá hoy tuviéramos un poco más de tiempo para seguir platicando, pero bueno, esperemos que en el futuro podamos volver a platicar con usted. Primero que nada, muchas felicidades. Sí, dentro de lo que se pueda, pásesela padre y estamos a su orden. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por poder estar en el programa. Cuídense mucho, por favor. Buenas noches. Un besote, gracias. Hasta luego, buenas noches. La doctora Lorian Jiménez, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctorado en Harvard. Doctorado en Harvard también estuvo con nosotros y bueno, ahí tienen respuestas. No sirve para nada, las nanopartículas no sirve para nada, el dióxido de cloro. Hay que poner atención, hay que cuidarse, hay que salir con cubrebocas, hay que utilizarlo cada vez que salgamos de casa. Y bueno, lo que ya era una verdad callada, bueno, pues lo viene confirmada la doctora, que se ha hecho un pésimo manejo de la pandemia. Y que es triste reconocerlo, pero la doctora dice prácticamente lo que hemos venido diciendo sobre el COVID en este programa durante tanto tiempo, más muchas aportaciones, obviamente con su sapiencia, pero sí, es muy triste. Tenemos un gobierno que no está haciendo nada más que cuantificar con sus propios números una tragedia. Pero tenemos estadio de béisbol que nos costó más de 70 y tantos millones de pesos. Entonces, bueno, vamos a tener refinería, vamos a tener aeropuerto, un chorro de muertos, pero